Zombies, tiempo, últimas palabras y también viajeros es lo que se ha concentrado en la colección de Hilo de Aracne de Libros UNAM. Y el día de hoy tenemos el honor de charlar con dos de sus escritores. Alberto Chima, el escritor de la saga del Viajero del Tiempo, que se encuentra también en esta colección, y Raquel Castro de El Ataque de los Zombies, parte 1500. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy contentos de estar aquí contigo. Sí, muchas gracias. Muy contentos. Pues yo estoy igual de contento porque leí sus libros y me maravillaron. Entonces quisiera que fuéramos empezando por cómo es que llegan a esta colección de libros UNAM de Hilo de Aracne. Bueno, fíjate que es bien interesante. La UNAM no tenía una colección de literatura juvenil y eso nos parecía muy extraño, sobre todo que tienen un público cautivo juvenil muy grande, ¿no? De prepa, CCH, universidad, y de repente no sé si de repente, pero la directora actual de publicaciones de literatura, Socorro Venegas, decidió que había que hacer una colección de literatura juvenil y que nos invita a formar parte de ella. Y nos dijo, oigan, vamos a hacer esto, y ya sabes, eso de se preguntará por qué los he reunido aquí, así tal cual. Pues quiero que sean parte de esta colección, y pues de inmediato los dos dijimos que sí, claro que sí. Eso pasó. Bien. Vamos a comenzar con algunas preguntas porque son dos libros distintos, aunque están en la misma colección y van a un público similar. Abordan temas también distintos. Entonces, comencemos por la saga del Viajero del Tiempo, que justamente acabamos de presenciar la presentación que diste aquí en la FIL. Y bueno, quisiera que nos contaras un poco ¿dónde surge esta saga del Viajero del Tiempo? ¿Nos contabas un poco del origen de la presentación y si nos lo pudieras compartir? Claro, este libro empezó como una serie de minificciones, de minicuentos que escribí y publiqué en Twitter hace ya bastantes años. Estaba jugando, pues, porque me gusta hacer eso, me gusta como experimentar con diferentes cosas, diferentes medios, y salió esta serie de historias acerca de un personaje que viaja por diferentes épocas, por diferentes lugares, a la manera de aquel de la novela La máquina del tiempo de H.G. Wells. Así de simple fue, un poco de estar jugando, pero con el tiempo se fueron acumulando los textos y finalmente pues hubo la posibilidad de reunirlo todo en un libro como este. Así, bastante sencillo en realidad. Ya, y claro, es un gran trabajo porque justamente, querido público, está organizado justamente como nos lo comenta a partir de como tweets. Aquí vemos como todos esos puntitos al centro de los renglones que van dividiendo, supongo que los distintos tweets en los que ibas haciéndolo. Y bueno, la verdad es que es una obra maestra porque, bueno, la saga del Viajero del Tiempo nos va llevando, justo como dices, a través del hilo de este personaje, por distintos autores, por distintos libros, por distintas personas importantes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces supongo que tuviste que hacer un proceso de investigación grande, así que cuéntanos sobre él. Sí hubo cierto proceso de investigación, pero no como investigación estrictamente hablando. La verdad es que me gusta mucho la historia, me gustan mucho las anécdotas de personajes de otras épocas, me las voy encontrando, ¿no? En libros, en revistas. Y casi todo lo que se escribió de este libro viene de eso, viene de acordarme de cosas que ya conocía. No es que necesariamente hubiera estado buscando un dato que no sabía, sino que de pronto decía, ay, pasó en aquella ocasión tal cosa con tal personaje. ¿Cómo habría sido si el Viajero del Tiempo hubiera participado en eso? Así pasó, en realidad. Bien, sí, y algo muy interesante también de tu libro es que no nos explicas bien quién es el Viajero del Tiempo, ¿no? Mantienes todo este misterio de quién es el Viajero del Tiempo y que es también lo que nos va llevando a seguir y seguir leyéndolo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me encantó y metes un personaje que me pareció extremadamente gracioso, que son justamente esas, son varios personajes porque aunque no está definido cada uno, que es el comité, ¿no? Que aparece por primera vez, ahí lo citas en la página 49 me parece. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge este comité y por qué toma tanta relevancia. Lo que pasa es que a la hora de ya armar este libro para su publicación, después de, digamos, como de adaptar, de poner en orden los textos que se habían escrito originalmente en internet, se me ocurrió, nomás de pura locura, de puro jugar,
como meter estas referencias alrededor de las historias, ¿no? En los títulos de las secciones, en las notas al pie, donde diferentes personajes empezaban a discutir. La verdad es que no lo planeé, fue saliendo así. Y entre otros salió este comité, que son como un grupo de personas como muy cuadradas, que no les gusta nada y que se ponen a quejarse de todo. Y entonces me dio la oportunidad de figurarme ahí, que se ponían todos a discutir alrededor de los textos y a pelearse. Y de pronto salía también el gato y salía también otros de los varios personajes de la historia ahí a meterse y a discutir unos con otros. Y a mí eso se me hizo muy divertido, porque un poco también es como si quien está leyendo estuviera leyendo en compañía de todos estos seres extraños que están también viendo las historias y opinando. Y eso yo no lo había visto, la verdad, en libros de los que yo he leído. Pues he visto trucos y juegos parecidos, pero ese precisamente no. Y dije, ay, ¿por qué no hacerlo? Y es algo muy interesante porque entrelazas, digamos, como distintos hilos de la historia, ¿no? Es la historia sobre las aventuras del viajero del tiempo, pero a la vez están justo como dices, ¿no? Esos compañeros que están viendo también esas aventuras, ¿no? Lo cual me pareció muy interesante. Y aparte porque aprovechas un recurso que aparece en muchos libros, ¿no? Que es este de nota del autor, nota del traductor, ¿no? Pero lo pones como elemento también disruptivo dentro de la propia novela, ¿no? Y bueno, este libro está dividido en 3 partes, ¿no? El viajero del tiempo, el gato del viajero del tiempo y la familia del viajero del tiempo, ¿no? Y bueno, creo que en varios de sus libros también Raquel lo ha incluido mucho. Son estos gatos, entonces cuéntanos por qué también están presentes los gatos. Ay, porque me gustan mucho. Y durante todo el tiempo que se escribieron estos textos, pues fue con Raquel, que es mi esposa, pero también en casa con 2 gatitos. Entonces todas las loqueras que hacen los gatos y todo el comportamiento excéntrico que tienen, pues está puesto tal cual en la personalidad del gato, ¿no? Claro. Entonces yo creo que las personas que les gusten los gatos, que conozcan cómo se comportan viviendo con humanos, se van a sentir muy identificadas, porque desde el momento en el cual un gato llena de pelos el lugar donde no debería haberse metido, hasta el momento en el cual empieza a comportarse de manera totalmente caprichosa y se va cuando debería quedarse y se queda cuando tendría que irse, todo eso está tomado de la vida real y todo eso está metido tal cual en el libro. Claro, y es justo un elemento que también está presente en el ataque de los zombies, ¿no? Cuando en un cuento de estos mencionas también en el de estas terapias que tratas de quitarte la idea de los zombies, ¿no? Y entonces primero pones una terapia convencional, no funciona. Y después felinoterapia y el gato está ahí cuando menos lo quieres y se va cuando más lo quieres, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, es que efectivamente, como dice Alberto, somos bien gatosos nosotros, ¿no? Yo tuve mi primer gato cuando tenía como 2 años, y desde entonces siempre ha habido gatos en casa, en mi vida, y los admiro mucho. Se me hacen unos animales bien libres, ¿no? Y voluntariosos, que hacen lo que se les da la gana. Entonces sí, de hecho creo que a ver si no, ahora que regresemos a la casa nos enteramos de que ya el gato nos quiere cobrar regalías por estar usando su personalidad en nuestros libros. Claro, porque es justamente también como estos gatos que normalmente los presentan como ariscos y cómo también pues, se puede aprender, ¿no? De hecho, el otro día estaba viendo un libro que justamente también estaba aquí en la feria de filosofar con los gatos, ¿no? Que también todo lo que nos pueden enseñar los gatos, ¿no? Entonces es interesante también este tema que abordan a través de los gatos. Y bueno, entrando al tema principal de tu libro, ¿no? Los zombies, que viene desde el título. Y bueno, no solo te limitas a los zombies, también entras con otros fenómenos paranormales. Entonces, cuéntanos, ¿por qué utilizas estos fenómenos así como mutaciones, redivivos o poltergeist, entre otros? Ay, es que siempre me ha gustado muchísimo el terror, ¿no? Me gusta espantarme sola. De hecho, Alberto podrá decirle si no. Soy muy colaborativa, por ejemplo, con las películas de miedo. Si la película es mala y nadie se espanta, yo sí, porque yo le ayudo a la película a espantarme. Y me encantan estas historias. Entonces, cuando tengo chance de escribir, me salen cuentos que tienen que ver con música, ¿no? Y con situaciones muy de adolescentes relacionadas con tribus urbanas.
O salen los cuentos que son o de fantasmas o de, como dices, seres mutantes o monstruos primigenios o qué sé yo. Y además me gusta mucho ver qué resulta de combinar el horror con el humor. Es algo que, ay, no sé, es como, siento yo que es como estar en una montaña rusa, que tienes estos momentos de terror cuando estás en la parte de hasta arriba y apenas va a bajar, y esa risa que se te sale aunque no quieras cuando vas bajando. A mí me gusta tratar de hacer eso en las historias. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque a veces podríamos considerar que es algo como opuesto, ¿no? Que el terror no se lleva para nada con el humor, ¿no? Pero en el ataque de los zombies podemos ver justamente cómo se fusionan estos dos géneros, estas dos ideas, ¿no? Utilizas elementos que bien puede ser de miedo, pero también ya cuando estás a la hora de la historia leyéndola resulta ser de mucha risa, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Hay una cuestión que creo que es muy física en el horror y en el humor. Otros géneros, otras cosas que leemos, pues se quedan como muy cerebrales, pero cuando lees algo de horror que funciona, se te dilatan las pupilas y se te eriza la piel. O sea, la respuesta física es real. Y con el humor también, o sea, si está bien escrito y te saca la carcajada, se te acelera el pulso, respiras, necesitas más aire. Entonces creo que están muy hermanados por el cuerpo, el horror y el humor. Y entonces esta combinación, pues de algún modo es sí extraña, digamos, de entrada uno diría, ay, como que no tienen mucho que ver, pero al mismo tiempo es natural, tanto así que muchas veces nos reímos de nervios, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en el ataque de los zombies hay un cuento que también resalta la contraportada, que se trata de la saga incompleta de la piraña humaña, que también en esa ñ que sustituye a la n le da también un toque justamente disruptivo de la risa. Y bueno, cuéntanos un poco sobre este cuento, porque es un cuento también con un trasfondo, ¿no? Más allá de superpoderes o villanos, lo que sea, tiene un trasfondo, así que cuéntanoslo. Sí, bueno, ese cuento lo empecé a escribir hace muchísimos años. Yo quería que fuera un cómic y descubrí que no sé dibujar. Entonces ahí dije, creo que lo vamos a tener que convertir en cuento porque esto no está funcionando. Pero realmente en ese primer momento yo estaba muy sacada de onda porque era, pues apenas acababa de pasar la adolescencia. Iba en el metro y me toquetearon, ¿no? Entonces yo salí muy enojada y muy frustrada, y creo que lo que hago cuando estoy muy enojada es que me pongo a escribir para desahogarme, y por eso salió en este cuento la idea de un ser mutante que se dedica a devorar misóginos, ¿no? Básicamente. Como que eso me dio así cierto alivio. Y conforme me iba sintiendo más aliviada y me iba ganando ya el sentido del humor, pues entonces ya pasó que el personaje empieza a subir de peso porque hay muchísimos misóginos y que ya pesa, no sé, 1200 kilos, creo, una cosa así. Y ya cuando me di cuenta que yo misma me estaba riendo de lo que estaba escribiendo, dije, ay, como que ya me siento más tranquila, ¿no? Y es una historia, pues, que combina como lugares comunes del cómic, ¿no? Un poco como el hombre araña, nada más que en lugar de que la pique una araña radioactiva, la muerde una piraña radioactiva. Y suena muy bonito piraña humaña, como que rima mejor, ¿no? Porque lo otro sería pirana humana, mejor piraña humana. Sí. Y bueno, justo como dices, ¿no? También el arte es una forma de desahogarse, ¿no? Sí, totalmente. Y una forma de poner en orden tus ideas, porque en el primer momento que te sientes frustrado de lo que sea, los pensamientos son como una nube revuelta en la que no encuentras la punta del hilo ni nada, y cuando te pones a escribir, de alguna manera los ordenas, y eso ayuda también, ayuda al alma, ayuda a sentirse uno mejor. Claro, y bueno, como también resalté el formato de la saga del Viajero del Tiempo, me gustaría hablarles de cómo está compuesto el ataque de los zombies, que es un compilado de muchos cuentos con este tema eje central que es los zombies y los sucesos paranormales. Entonces, bueno, no sé si quisieran hacer algún comentario final para el público infantil que nos acompaña. Ay, pues
invitarlos a que los lean y que lean los otros libros de la colección, que además ahorita van 4, me parece. Van 4 de la pero colección. Va a haber Hilo de Aracne. más y la verdad es que una cosa que a mí me gusta mucho es que todos son libros ilustrados de diferentes modos, ¿no? Cada ilustrador tuvo la libertad para hacer su propia propuesta y por ejemplo en el del ataque de los zombies el ilustrador Joan Vázquez escogió poner páginas completas al principio y al final, y en el caso del Viajero del Tiempo son como láminas intercaladas. Y es bien raro, ¿no? Como que al mismo tiempo sí da una identidad, sí los reconoces como parte de una colección, mientras que son bien distintos entre sí. Entonces yo invito a que los conozcan todos. Así es. Y también, digo, más en general, algo que siempre vale la pena decirlo, hay que darle la oportunidad a la lectura, ¿no? Ya si estamos metidos en ella, pues hay que continuar. Y si de casualidad nos está viendo alguna persona que todavía no se anima, que todavía no ha decidido que sí le puede interesar, yo le garantizo que hay una lectura, hay un libro, hay un texto que está ahí casi como si estuviera esperándole, que va a ser significativo en su vida, que le va a conmover, que le va a divertir. El chiste es llegar a él, y la forma de hacerlo es leyendo. Y si algo no gusta, pues hacerlo a un lado sin culpa. No se trata de que haya que leer absolutamente todo, pero luego darle una oportunidad a algún otro texto. Así al tanteo es como uno se encuentra con las grandes lecturas. Claro, porque justamente, como comentas, ¿no? Los libros nos están esperando. A veces parece que los libros esperan el momento perfecto para aparecer en nuestras vidas. Parece que se mueven en nuestro librero para que justo a donde vayamos a agarrarlo, ahí está el libro que nos estaba esperando, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Raquel, y gracias, Alberto, por concedernos esta fabulosa entrevista donde pudimos hablar de 2 de las obras, de las mejores obras que he leído también. Aprecio mucho también la colección de Hilo de Aracne, todo lo que platica, también los otros libros que tienen, y bueno, también los suyos me encantaron. Así que agradezco mucho poder haber platicado con ustedes después de tiempo también sin vernos, desde que nos vimos en Jalapa. Sí, ya claro. hace como 3, 4 años. Sí, ya tiene. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos próximamente aquí en Polimateando el Despertar de la Curiosidad. Hasta la próxima. Gracias.